Do you feel guilty? No, me personally, no. I knew I could do nothing for them. I couldn't help them. Otherwise, I'd have been locked up. En la primavera de 1945, mientras Europa sepultaba a sus muertos, decenas de miles de hombres y mujeres que habían administrado el sistema concentracionario nazi quitaron sus uniformes, guardaron sus insignias y desaparecieron entre el caos de una civilización derrumbada. Habían operado campos de concentración, centros de exterminio y prisiones de tránsito en los que perecieron millones de personas. Ahora, en cuestión de días, se transformaron en civiles ordinarios. Los historiadores calculan que aproximadamente 50.000 hombres sirvieron como guardias de las SS a lo largo del sistema de campos durante la guerra. El 15 de abril de 1945, tropas británicas del Segundo Ejército entraron en Bergen-Belsen. Lo que encontraron superó la experiencia previa de cualquiera de los soldados presentes. Aproximadamente 60.000 prisioneros sobrevivían en condiciones de hambre extrema, tifus y descomposición generalizada. El coronel James Johnston contó 13.000 cadáveres sin enterrar dispersos por el recinto. La temperatura primaveral aceleraba la putrefacción. El olor era perceptible a varios kilómetros del perímetro exterior. Los fotógrafos militares británicos llegaron ese mismo día y comenzaron a documentar. Las cámaras no paraban. Lo que registraron cambiaría para siempre la discusión pública sobre lo que había ocurrido en los campos. Bergen-Belsen no había sido diseñado originalmente como campo de exterminio. Funcionó en sus primeros años como campo de tránsito y de prisioneros de guerra. Pero en los meses finales de la guerra, cuando el Reich comenzó a evacuar los campos del este ante el avance soviético, miles de prisioneros fueron forzados a marchar hacia el oeste. Bergen-Belsen recibió oleada tras oleada de evacuados, sin provisiones, sin infraestructura sanitaria, sin capacidad para sostenerlos. Para enero de 1945 albergaba unas 22.000 personas. Para marzo, la cifra superaba los 60.000. Las barracas de madera, construidas para alojar a varios cientos, contenían miles. En algunas, los cadáveres permanecían entre los vivos durante días porque no había personal suficiente para retirarlos. Lo que distinguió a Bergen-Belsen de otros campos en el momento de la liberación fue que el personal de las SS no había tenido tiempo de huir. La rapidez del avance aliado los atrapó. El comandante Joseph Kramer y decenas de miembros del personal fueron arrestados en el sitio el mismo día de la liberación. Kramer, que había servido previamente como subcomandante en Auschwitz-Birkenau bajo Rudolf Höss, fue detenido mientras todavía portaba su uniforme completo. Los soldados británicos lo fotografiaron esposado junto a los cuerpos que su campo había producido. Entre los detenidos estaba Irma Grese, de 22 años, jefa de guardias femeninas desde enero de 1945. Había llegado a Bergen-Belsen desde Auschwitz, donde había trabajado desde marzo de 1943. Antes de Auschwitz, había completado su formación básica en Ravensbrück, el principal campo de concentración para mujeres del Reich. Medía 1,68 metros, tenía el cabello rubio y ojos claros, y llevaba un látigo de cuero y una pistola al momento de su arresto. Fue detenida el 17 de abril en sus aposentos cerca de la entrada principal. Sus prisioneras la llamaban el Ángel Rubio de Auschwitz, un apodo cuya ironía era deliberada y amarga. En Auschwitz, donde había alcanzado el rango de Rapportführerin, responsable de los recuentos de prisioneras, sus métodos la habían hecho notoria incluso dentro del sistema de campos, que no ponía límites bajos a la brutalidad. Juana Bormann fue encontrada escondida en un cobertizo de almacenamiento el 16 de abril. Pesaba apenas 45 kilogramos y tenía 52 años. Los testimonios de las sobrevivientes la identificaban con una uniformidad que difícilmente podía ser casualidad. Era la guardia que llevaba a todas partes un perro de ataque amaestrado y que lo utilizaba para destrozar a las mujeres que se desplomaban durante los recuentos. Sus prisioneras la llamaban la comadreja, nombre que hacía referencia tanto a su físico como a sus métodos. Había servido en Auschwitz y en el campo de trabajo de Budi antes de ser transferida a Bergen-Belsen. El perro fue abatido en el acto. Bormann afirmó ante los soldados que trabajaba en la cocina. Ninguna sobreviviente confirmó esa versión. Elisabeth Volkenrath,
cuyo nombre aparece también transliterado como Volkenrat en algunos documentos del juicio, había supervisado a 400 guardias en 3 campos entre 1941 y 1945, Bergen-Belsen, Auschwitz y Birkenau. Tenía 31 años al momento de su captura. Los registros de la Operación Bernhard, capturados en Sachsenhausen y presentados posteriormente en el juicio, mostraban el movimiento sistemático de guardias femeninas entre campos a medida que las instalaciones se expandían. Cada traslado venía acompañado de un ascenso y un aumento de sueldo. Las SS administraban el asesinato como una trayectoria profesional con escalafón y recompensas por rendimiento. Paralelamente, al sur de Alemania, las divisiones 42ª y 45ª de Infantería del Ejército de los Estados Unidos liberaron Dachau el 29 de abril de 1945. Encontraron más de 30.000 prisioneros y aproximadamente 560 miembros de las SS todavía en el recinto. La imagen de los vagones de carga repletos de cadáveres, un tren de la muerte con 39 vagones procedente de Buchenwald que nunca había sido descargado, y el estado físico de los sobrevivientes produjeron una reacción visceral entre los soldados norteamericanos. Varios guardias capturados fueron ejecutados en el acto por militares estadounidenses, en lo que los informes del ejército registraron como un incidente de control deficiente bajo las circunstancias. El general George S. Patton, que visitó el campo días después, vomitó al ver el interior de las barracas. Escenas similares se repitieron en Buchenwald, liberado el 11 de abril por la 9ª División Blindada, en Mauthausen, liberado el 5 de mayo por la 11ª División Blindada, y en Flossenburg, liberado el 23 de abril por la 90ª División de Infantería. En cada caso, el personal de las SS que no había huido fue detenido de inmediato. Algunos intentaron mezclarse entre los prisioneros. Otros presentaron documentos de identidad falsificados. Unos pocos fueron reconocidos por los propios sobrevivientes antes de que los soldados pudieran intervenir. El sistema concentracionario nazi había sido colosal en escala. Los historiadores estiman que aproximadamente 50.000 hombres sirvieron como guardias de las SS a lo largo del conjunto de instalaciones durante la guerra. A ellos se sumaron varias miles de mujeres Aufseherinnen. Según los registros del Archivo Internacional de Búsqueda en Bad Arolsen, que en 2007 abrió sus más de 30 millones de documentos al escrutinio público, la mayoría de estas mujeres provenían de entornos ordinarios: campesinas, obreras de fábricas, secretarias, enfermeras. El reclutamiento fue voluntario hasta 1944. Las SS publicaban anuncios en periódicos ordinarios ofreciendo los puestos con buenos salarios, vivienda gratuita y beneficios médicos. No se requería experiencia previa, la jerarquía interna de los campos de los hombres era igualmente heterogénea. En Auschwitz, por ejemplo, los guardias provenían de múltiples orígenes nacionales. Los Reichsdeutsche, alemanes nacidos dentro de las fronteras del Estado, formaban el núcleo y ocupaban todas las posiciones de mando. Pero su número cayó de manera pronunciada conforme avanzaba la guerra. Del 85% en 1940 al 52% en 1943, a medida que las necesidades del frente oriental vaciaban las guarniciones de los campos. Para compensar esas bajas, las SS incorporaron Volksdeutsche, alemanes étnicos de Europa del Este, nacidos en Yugoslavia, Rumanía, Polonia y Ucrania, y guardias auxiliares ucranianos, lituanos y letones entrenados en el campo de Trauniki, al sureste de Lublin. Aproximadamente entre 2.000 y 4.000 guardias pasaron por esa instalación a lo largo de la guerra. El propio John Demjanjuk, cuyo caso reverberaría décadas más tarde, fue entrenado en Trauniki. La unidad de investigación de crímenes de guerra del ejército británico llegó a Bergen-Belsen el 23 de abril bajo el mando del coronel Leo Gen. Durante 6 semanas, los investigadores entrevistaron a 850 sobrevivientes. Los nombres de los mismos perpetradores aparecían una y otra vez en declaraciones tomadas de manera independiente. Gresse, Volkenrath, Bormann, Hertha Ehlert, Frieda Walter. Para el 1 de junio, los británicos habían compilado 400 páginas de declaraciones de testigos. El cuadro que emergía no era el de unos pocos individuos excepcionales.
era el de una estructura organizada, con rangos, salarios, ascensos y evaluaciones de rendimiento que había funcionado durante años y que ahora por primera vez enfrentaba a un tribunal. El teniente coronel T.M. Backhouse abrió el primer juicio de Bergen-Belsen el 17 de septiembre de 1945 en el juzgado de Lüneburg, 5 meses exactos después de la liberación. 45 acusados comparecieron ante una corte militar británica. 11 eran mujeres. La sala del tribunal medía aproximadamente 9 por 12 metros, sin aire acondicionado. La temperatura exterior alcanzaba los 31 grados centígrados. El proceso duró 60 días de audiencias y escuchó testimonio de cientos de sobrevivientes, médicos, soldados e investigadores. Fue el primer juicio de crímenes de guerra transmitido parcialmente por radio en Europa. La tesis central de la Fiscalía era novedosa y arriesgada. Backhouse no argumentó únicamente que las acusadas habían cometido actos individuales de violencia, lo cual también estaba documentado, sino que el mero hecho de haber participado voluntariamente en el funcionamiento de un campo de concentración donde se cometían crímenes sistemáticos las hacía partícipes de esos crímenes. Era una teoría de responsabilidad colectiva estructural que la defensa rechazó con vehemencia y que los tribunales aceptaron solo de manera parcial, requiriendo en la mayoría de los casos la demostración de actos específicos. Irma Grese entró al banquillo de los acusados con un vestido gris y sin maquillaje. Se declaró no culpable de todos los cargos. Los testimonios que se acumularon contra ella durante semanas constituyeron uno de los perfiles más detallados de conducta criminal individual jamás construidos en un juicio de posguerra. Testigo tras testigo la describió seleccionando prisioneros para la muerte durante los recuentos matutinos de Auschwitz, golpeando a mujeres con porras de cuero y liberando perros sobre grupos de niños. Una sobreviviente húngara testificó que en mayo de 1944, durante las semanas en que llegaban a Auschwitz los transportes masivos de judíos húngaros, más de 10.000 personas por día en los picos más altos, Grese señalaba directamente a los ancianos y a las mujeres con niños pequeños hacia la izquierda, hacia las cámaras de gas. El diario personal de Grese, incautado al momento de su arresto, fue presentado como prueba en el juicio. Las entradas eran metódicas y desprovistas de emoción. Hoy seleccioné a 230 para tratamiento especial. El nuevo transporte de mujeres húngaras parecía sano. En otra entrada, describía la llegada de un grupo de mujeres holandesas y comentaba cuáles le habían parecido adecuadas para ciertos trabajos. El fiscal señaló ante el tribunal que el diario era el registro administrativo de una persona que había internalizado completamente el lenguaje burocrático del exterminio. Tratamiento especial significaba gaseado. Adecuadas significaba capaces de trabajar hasta morir en lugar de morir de inmediato. El doctor Fritz Klein, médico del campo juzgado junto a Grese, aportó un testimonio que iluminó el proceso de formación de las guardias. Confirmó que recibían entrenamiento médico específico sobre cómo identificar debilidad, enfermedad y embarazo a primera vista, sin instrumentos diagnósticos. Aprendían a distinguir en segundos, durante un recuento de madrugada bajo la lluvia, quién podía seguir siendo útil y quién debía ser eliminado. Aprendían también a administrar inyecciones letales de fenol directamente al corazón. Grese, según los registros del juicio, realizó su primera ejecución mediante este método en abril de 1943, cuando tenía 19 años, a menos de 3 meses de haber llegado a Auschwitz. La habitación de Grese en Bergen-Belsen, registrada al momento de su arresto, contenía objetos cuya procedencia no admitía ambigüedad. Había jabón fabricado con grasa humana, pantallas de lámpara hechas de piel con tatuajes y joyería extraída de cadáveres. Su látigo de cuero trenzado, que los testimonios describían como el instrumento con el que golpeaba a prisioneras en el rostro de manera rutinaria, estaba hecho, según el análisis forense presentado en el juicio, de cuero tratado de origen humano. Cuando el fiscal presentó estos objetos ante el tribunal, la sala permaneció en silencio absoluto durante varios minutos. Elisabeth Volkenrath permaneció inmóvil durante la mayoría del testimonio. Su expediente de personal, recuperado de los archivos parcialmente destruidos de las SS, mostraba una trayectoria de ascenso.
Había ingresado al sistema de campos en 1941 como guardia de entrada, había ascendido a Oberaufseherin, supervisora jefe, en 1943 y había continuado en ese rango hasta el final de la guerra. Los sobrevivientes la identificaban como la mujer que tomaba las decisiones de selección cada mañana. Su dedo señalaba a la izquierda para la cámara de gas, a la derecha para continuar trabajando. La doctora Adelaide Hotball, médica francesa que había sido prisionera en Auschwitz y que sobrevivió para testificar, describió que Völkenrath supervisaba personalmente los experimentos médicos realizados sobre mujeres sin anestesia, tomando nota del tiempo que tardaban en perder el conocimiento y en morir. La defensa de Völkenrath empleó el argumento que los abogados de todas las acusadas repitieron con variaciones. Eran funcionarias que seguían órdenes dentro de una estructura jerárquica, y la responsabilidad recaía en quienes habían dado las órdenes, no en quienes las ejecutaban. El fiscal respondió documentando los casos en los que las guardias habían actuado más allá de cualquier orden recibida, infligiendo violencia por iniciativa propia y con evidente satisfacción personal, según los testimonios. La distinción entre cumplir órdenes y actuar por iniciativa propia sería uno de los ejes del debate jurídico en todos los procesos subsiguientes. Juana Bormann no intentó guardar compostura. Cuando la sobreviviente Anita Leiser describió haber visto al perro de Bormann destrozar a su amiga Rachel durante un recuento, Bormann se encogió de hombros desde el banquillo y se examinó las uñas. El fiscal presentó pruebas de que Bormann había entrenado al perro específicamente para atacar los genitales humanos. Ante la pregunta del fiscal, Bormann respondió sin bajar la mirada: «Los perros deben comer». Los registros del juicio señalan que varios testigos en la sala lloraron al escuchar esa respuesta. Los jueces no alteraron su expresión. El proceso de Bergen-Belsen fue cubierto extensamente por la prensa internacional. Los periódicos británicos publicaban resúmenes diarios de los testimonios. En Alemania, donde el acceso a la prensa aliada era limitado pero creciente, algunos alemanes se enteraron por primera vez del detalle específico de lo que había ocurrido en los campos. La respuesta más común, registrada en informes de inteligencia aliada sobre el estado de opinión de la población alemana, era incredulidad o distanciamiento. Aquello había ocurrido en otro lugar, con otra gente. Los alemanes ordinarios, insistían los informes, preferían ver el juicio como algo que concernía a los nazis, no a Alemania. El 17 de noviembre de 1945, Backhaus leyó los veredictos ante una sala con 300 observadores. 11 guardias se pusieron de pie al escuchar sus nombres. Irma Grese, culpable de crímenes contra la humanidad, condenada a muerte por ahorcamiento. Elisabeth Völkenrath, culpable, muerte por ahorcamiento. Juana Bormann, culpable, muerte por ahorcamiento. Herta Ehlert recibió 15 años de prisión. Había supervisado selecciones en Ravensbrück y Bergen-Belsen, pero el tribunal encontró que los testimonios específicos contra ella no alcanzaban el umbral para cargos capitales. Su caso ilustraba la dificultad técnica que perseguiría a los juicios de posguerra durante décadas. La diferencia entre supervisar un sistema que mataba y demostrar que una persona específica había matado a una persona específica en un momento específico era jurídicamente enorme. Frida Walter recibió 3 años por participar en palizas documentadas, aunque no en asesinatos directos. Ilse Forster recibió 10 años por supervisar destacamentos de trabajo forzado que mataron a cientos por agotamiento. Gerda Steinhoff recibió una condena de 15 años completos. Intentaría regresar después de su liberación a la granja familiar en Prusia Oriental, pero ese territorio ya era parte de la Unión Soviética y se le negó la entrada. Se estableció en Berlín Occidental y trabajó en una fábrica textil. Las autoridades de Alemania Oriental solicitaron su extradición en 1972 por crímenes cometidos en el campo de Stutthof. Los tribunales de Alemania Occidental denegaron la solicitud. Murió en Berlín en 1979. El verdugo Albert Pierrepoint llegó a la prisión de Hameln el 12 de diciembre de 1945. Era el ejecutor oficial de la justicia militar británica, un hombre que había realizado más de 400 ejecuciones a lo largo de su carrera. Verificó el mecanismo del patíbulo a las 6 de la mañana del 13 de diciembre.
Los cálculos de la caída se realizaban en función del peso corporal y la medida del cuello de cada condenada, para garantizar que la muerte fuera instantánea por fractura cervical y no por estrangulación lenta. A las 8:03, Elisabeth Volkenrath caminó hacia el patíbulo. Vestía uniforme de prisión estándar y zuecos de madera. Pierrepoint colocó la soga y ajustó el nudo detrás de su oreja izquierda. No dijo nada. La trampilla se abrió a las 8:03. Su cuello se rompió al instante. A las 8:15, Juana Bormann forcejeó con los guardias. Se necesitaron 4 hombres para mantenerla quieta mientras Pierrepoint colocaba la cuerda. Sus últimas palabras, registradas oficialmente por el capitán James McCallum, médico de la prisión que actuó como testigo oficial: «Amaba a mi perro más que a cualquier humano». La caída ocurrió a las 8:18. Dejó de moverse después de 90 segundos. A las 8:30, Irma Grese se aproximó al patíbulo con una calma que los testigos presentes describieron como deliberada y calculada. Rechazó la capucha negra que se ofrecía a los condenados para cubrir el rostro en el momento de la ejecución. Miró directamente a los testigos mientras Pierrepoint ajustaba la cuerda. Cuando se le preguntaron sus últimas palabras, dijo: «Schnell». Rápido. Murió a las 8:33. Tenía 22 años. Los cuerpos colgaron durante 20 minutos, según lo exigía el protocolo de la ley militar británica. McCallum confirmó la muerte por fractura de cuello en los 3 casos. Los cadáveres fueron descendidos a las 8:53 y colocados en ataúdes de madera sencillos sin marcas, sin servicio religioso. En las celdas del bloque C, segundo piso, las otras condenadas esperaban. Cada una había podido escribir una carta por semana durante las semanas previas a la ejecución. Irma Grese había escrito a su hermana: «No me arrepiento de nada. Alemania se levantará de nuevo». Mientras se desarrollaba el juicio de Bergen-Belsen, los estadounidenses organizaban sus propios procesos. Los juicios de Dachau comenzaron en agosto de 1945 y se extendieron hasta diciembre de 1947. Abarcaron personal de Dachau, Mauthausen, Buchenwald y Flossenbürg. La tesis jurídica que los estructuró era contundente. Cualquiera que hubiera servido en un campo donde ocurrieron atrocidades compartía responsabilidad por esos crímenes. No era necesario demostrar un acto individual específico. Las ejecuciones derivadas de estas sentencias tuvieron lugar en la prisión de Landsberg. Maria Mandel fue juzgada no en Alemania, sino en Polonia. Había servido como jefa de guardias en Auschwitz-Birkenau desde 1942 hasta 1944. Los testimonios de supervivientes describían a una mujer que dirigía los ensayos de la orquesta de prisioneros que tocaba mientras otros marchaban hacia las cámaras de gas. Se la recordaba tocando el violín mientras se asesinaba a niños. El Tribunal Nacional Supremo de Cracovia la condenó a muerte. Fue ahorcada en Cracovia el 24 de enero de 1948. La doctora Dorothea Vinz había servido como jefa de guardias en Ravensbrück desde 1943 hasta 1945, siendo responsable de seleccionar a miles de mujeres para su ejecución. Las autoridades soviéticas la juzgaron y condenaron a muerte. Fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento en mayo de 1947 en la prisión de Pszów. Tenía 26 años. El contraste entre los sistemas de justicia aliados fue pronunciado desde el principio. Los soviéticos demostraron ser más expeditivos. De 23 guardias juzgadas en tribunales soviéticos, 20 recibieron penas de muerte y 19 fueron ejecutadas. Los estadounidenses, británicos y franceses juntos ejecutaron a 16 guardias de un total de 112 juzgadas entre 1945 y 1949. Anna Klein había supervisado experimentos médicos en Ravensbrück que mataron a más de 300 mujeres. Fue sentenciada a cadena perpetua en 1947 por un tribunal aliado. Sin embargo, en 1956 quedó en libertad tras cumplir 9 años. Se mudó a Argentina, donde encontró trabajo como institutriz para familias de expatriados alemanes. Regresó a Alemania en 1973, cuando Argentina comenzó a presionar con investigaciones sobre criminales de guerra nazis. Murió en una residencia de ancianos en Baviera en 1992. Nadie la procesó jamás por los asesinatos médicos.
Ruth Closius había trabajado en el campo de concentración de Stutthof desde 1944 hasta 1945. Participó en selecciones y palizas a prisioneras. Tribunales polacos la sentenciaron a cadena perpetua en 1946. En 1956 quedó en libertad. Se mudó a Alemania Occidental, donde trabajó como empleada de correos hasta su jubilación. Fue reconocida por sobrevivientes en una ceremonia conmemorativa en 1983. Se inició una nueva investigación que fue abandonada por falta de pruebas. Murió en Hamburgo en 2003. Margot Drexel recibió cadena perpetua, pero apeló con éxito. La pena fue reducida a 15 años en 1950. Quedó en libertad en 1956. Regresó a Austria y trabajó como limpiadora de hospital en Innsbruck. Fue reconocida por una sobreviviente del Holocausto en 1975. La policía austríaca investigó, pero encontró pruebas insuficientes para nuevos cargos. Murió de cáncer en 1980. De 47 guardias juzgadas por tribunales aliados entre 1945 y 1949, solo 13 recibieron penas de muerte. Solo 11 fueron ejecutadas. El patrón que surgía era claro. Las condenas de 15 años se convertían en 10 por buena conducta, las de 10 en 6. Las cadenas perpetuas se revisaban en apelaciones exitosas. La ley protegía con más eficiencia a las perpetradoras de lo que había protegido a sus víctimas. Para finales de 1948, la oleada de procesos aliados había perdido impulso de manera visible. Los juicios de Dachau concluyeron en diciembre de 1947. Los británicos y franceses cerraron sus procedimientos poco después. En Europa Occidental, la atención se desplazó del castigo a la reconstrucción. La geopolítica había cambiado de eje de manera radical. El contexto importa para entender por qué ocurrió lo que ocurrió. En 1947, los Estados Unidos lanzaron el Plan Marshall para la reconstrucción económica de Europa Occidental. La Unión Soviética respondió bloqueando Berlín Occidental en 1948. La OTAN se formó en 1949. En ese mismo año, la República Federal de Alemania fue fundada como Estado soberano bajo la tutela occidental. El enemigo ya no era Alemania, el enemigo era la URSS, y Alemania Occidental, con su territorio en el corazón de la confrontación, era ahora un aliado indispensable. El gobierno del canciller Konrad Adenauer entendió esa lógica y la utilizó con habilidad política. Adenauer argumentaba abiertamente que continuar con los procesos por crímenes de guerra amenazaba la cohesión social de un Estado que necesitaba estabilizarse rápidamente y que debía ser rearmado como parte de la defensa occidental. Los grupos de veteranos, que en la República Federal de Alemania representaban un bloque electoral significativo, presionaban agresivamente para la liberación de hombres a quienes llamaban soldados y no criminales. El lenguaje era deliberado. Recalificar a los condenados como soldados que cumplían su deber equivalía a reclamar su rehabilitación moral. En 1951, el Parlamento de Alemania Occidental aprobó leyes de amnistía que liberaron a miles de criminales de guerra condenados. Muchos habían cumplido solo una fracción de sus sentencias. En la prisión de Landsberg, donde los tribunales militares estadounidenses habían enviado a cientos de condenados, incluyendo a 28 hombres sentenciados a muerte en los juicios de Dachau, juntas de clemencia revisaron los casos de manera sistemática. El alto comisionado estadounidense John J. McCloy, bajo presión política del gobierno de Adenauer y de grupos de lobby en Washington, conmutó numerosas penas de muerte y redujo sentencias en cadena. Para 1955, casi todos los prisioneros de Landsberg habían recuperado la libertad. El impacto se extendió más allá de quienes ya habían sido condenados. Fiscales en toda Alemania Occidental cerraron silenciosamente investigaciones en curso. Los tribunales de desnazificación, creados por los aliados para procesar a millones de alemanes con pasados comprometidos, clasificaban cada vez con mayor frecuencia a los antiguos nazis como Mitläufer, seguidores, acompañantes, en lugar de perpetradores activos. Esta categoría legal, prevista para casos menores, fue aplicada de manera creciente y laxa a personas cuyo nivel de participación en crímenes era directamente documentable.
Pertenecía al lenguaje de la impunidad organizada. Sin una agencia centralizada de investigación, la Central Stelle no sería fundada hasta 1958. Los casos caían en las grietas de un sistema judicial alemán deliberadamente fragmentado en 11 estados independientes con fiscalías separadas que no coordinaban entre sí. Un sospechoso que se mudaba de Baviera a Renania del Norte-Westfalia quedaba prácticamente fuera de cualquier investigación activa. Muchos guardias simplemente retomaron vidas ordinarias. Regresaron a sus ciudades natales, encontraron trabajo en fábricas y tiendas, formaron familias y vivieron sin consecuencias. Algunos asumieron nuevas identidades o se mudaron a ciudades distintas para evitar el reconocimiento. Otros no se molestaron en hacerlo. El clima social de la Alemania de los años 50 favorecía el olvido de manera activa, no pasiva. Había una preferencia colectiva por mirar hacia adelante. Los historiadores alemanes de las décadas siguientes describirían este periodo como un tiempo de supresión sistemática en el que perpetradores y testigos eligieron, de manera consciente y en su mayoría sin presión externa, no recordar ni preguntar. En ese contexto, los exguardias que habían regresado a sus comunidades no eran objeto de conversación. Sus vecinos no preguntaban y ellos no respondían. El destino de Frida Walter ilustra esa realidad con precisión. Condenada a 3 años en el juicio de Bergen-Belsen, los cumplió en 1948 y fue puesta en libertad. Se mudó a Hamburgo, donde trabajó como limpiadora hasta su jubilación. Cambió su apellido a Meyer. En 1952 se casó con un viudo con 2 hijos. Nunca mencionó Bergen-Belsen a su nueva familia. Murió pacíficamente en 1986. Nadie en su círculo inmediato sabía quién había sido. El caso de Ilse Forster siguió un curso diferente pero igualmente ilustrativo. Condenada a 10 años, fue liberada en 1955. Emigró a Canadá con documentación falsificada que la identificaba como costurera y se estableció en Manitoba. Trabajó en esa ocupación durante décadas. Las autoridades canadienses descubrieron su verdadera identidad en 1978 gracias a investigaciones iniciadas por cazadores de nazis. Fue deportada a Alemania en 1981. Murió en una residencia de ancianos en Múnich en 1994 sin haber enfrentado cargos adicionales. Más relevante aún es la escala de lo que ocurrió fuera del sistema judicial. Los investigadores de crímenes de guerra estiman que entre 3.500 y 4.000 mujeres sirvieron como guardias en campos de concentración y que menos de 600 de ellas enfrentaron alguna forma de proceso legal entre 1945 y 2023. De las aproximadamente 3.500 que no fueron procesadas, la gran mayoría regresó a vidas ordinarias durante la primera posguerra. En la ventana de 1945 a 1955, cuando el sistema de justicia todavía tenía capacidad teórica de alcanzarlas, pero no la voluntad política de hacerlo. Para los guardias masculinos, la situación era cuantitativamente aún más pronunciada. Los 50.000 hombres estimados que sirvieron en el sistema de campos produjeron, en las décadas de juicios aliados y alemanes combinados, unas 7.000 condenas en total según los registros de la Central Stelle. Eso representa aproximadamente el 14%. El 86% restante nunca fue procesado por sus actividades en los campos. Una fracción de los guardias no esperó a ver qué decidía el sistema judicial. Huyó. Con documentos falsificados y apoyo de redes simpatizantes, algunos antiguos miembros de las SS abandonaron Europa por completo. Las rutas principales corrían a través de Austria e Italia hacia Sudamérica, donde Argentina, Brasil y Paraguay ofrecían refugio. España bajo Franco también acogió a antiguos nazis. Otros alcanzaron Siria y Egipto. Para los guardias de rango inferior, que no tenían el perfil público de Eichmann o Mengele y que por lo tanto no eran objeto de búsqueda activa, la emigración requería medidas menos dramáticas. Canadá, Australia y los Estados Unidos aceptaban inmigrantes alemanes durante los años 50 con procedimientos de verificación que variaban ampliamente en rigor y que, en la práctica, resultaron fácilmente superables.
El caso de Hermine Braunsteiner es el eje sobre el que gira la historia de los guardias de campos que encontraron refugio en Occidente, porque condensa en una sola trayectoria todos los elementos del problema: la complicidad institucional de posguerra, la insuficiencia de los sistemas de verificación de inmigrantes, la lentitud de la respuesta judicial y, finalmente, la posibilidad real, aunque tardía, de justicia. Braunsteiner nació en Viena en 1919. Dejó la escuela a los 15 años y trabajó como empleada doméstica y obrera en una fábrica de cerveza antes de solicitar en 1939 un puesto como guardia en el campo de concentración de Ravensbrück, el principal campo femenino del Reich, situado a 90 kilómetros al norte de Berlín. Fue admitida en agosto de ese año. Su solicitud fue voluntaria. Ravensbrück era el único campo de entrenamiento oficial para guardias femeninas, la Oberaufseherin-Schule, donde entre 1939 y 1945 fueron entrenadas aproximadamente 3.500 mujeres que luego fueron distribuidas por todo el sistema concentracionario. En Ravensbrück, Braunsteiner completó su entrenamiento de 8 semanas, que incluía instrucción en el uso de armas, teoría racial nacionalsocialista y métodos de control de prisioneras. Las evaluaciones de rendimiento preservadas en los archivos del campo la describen como enérgica, disciplinada y eficaz en el mantenimiento del orden. En la práctica, el mantenimiento del orden en Ravensbrück significaba supervisar jornadas de trabajo forzado de 12 horas, conducir los recuentos que se realizaban de madrugada bajo cualquier condición meteorológica y aplicar castigos físicos documentados, golpes con porras de cuero, patadas, privación de alimentos, como respuesta rutinaria a infracciones menores. En Ravensbrück coincidió con otras guardias cuyas trayectorias se entrecruzan con la suya en los archivos de posguerra. Dorothea Binz, Oberaufseherin del campo entre 1943 y 1945, fue descrita por decenas de sobrevivientes como la guardia más temida de Ravensbrück. Había comenzado como empleada doméstica antes de solicitar el puesto de guardia en 1939 con 19 años. Supervisó la introducción y expansión de las cámaras de gas en Ravensbrück en los meses finales de la guerra, cuando el campo, diseñado para 6.000 prisioneras, albergaba más de 45.000. Supervisó también los experimentos médicos realizados en el campo, en los que médicos de las SS practicaban amputaciones, introducían bacterias en heridas deliberadamente abiertas y probaban sulfamidas sobre prisioneras polacas sin consentimiento ni anestesia. Binz fue juzgada por los británicos, condenada a muerte y ejecutada en mayo de 1947 en la prisión de Hameln por el mismo verdugo Albert Pierrepoint, que había ejecutado a Gresse y Bormann en diciembre de 1945. Herta Ehlert, otra guardia de Ravensbrück que luego sirvió en Bergen-Belsen, fue condenada a 15 años en el juicio de Bergen-Belsen de 1945, reducidos posteriormente. Liberada en 1953, fue arrestada de nuevo por Polonia en 1965 por crímenes cometidos en el campo de Majdanek, donde había servido como Oberaufseherin antes de ser transferida a Bergen-Belsen. Condenada a cadena perpetua en 1968, murió en prisión en 1997. Su caso es uno de los pocos en los que una exguardia fue procesada 2 veces en 2 países distintos y cumplió efectivamente una condena larga. Ruth Neudeck era Aufseherin en Stutthof, campo situado cerca de Danzig, donde sirvió entre 1944 y 1945. Los testimonios de sobrevivientes la identificaban como una de las guardias más violentas del campo, que golpeaba a las prisioneras durante los recuentos con una fusta y que participó en las selecciones que enviaban a las mujeres débiles o enfermas a la cámara de gas instalada en Stutthof en 1944. Capturada por los aliados en 1945, fue juzgada en Polonia y condenada a muerte. Ejecutada en 1946. Johanna Bormann. No confundir con Juana Bormann de Bergen-Belsen, aunque la similitud del nombre ha generado confusión en algunos documentos secundarios, sirvió en Auschwitz-Birkenau como Aufseherin entre 1942 y 1944.
Los registros de personal de Auschwitz, preservados en el Archivo Memorial del Campo, la muestran como una de las guardias con mayor número de menciones disciplinarias positivas en las evaluaciones internas, lo que en el lenguaje administrativo de las SS significaba que había sido particularmente eficaz en la detección y castigo de infracciones entre las prisioneras. Después de la evacuación de Auschwitz en enero de 1945 fue transferida a Bergen-Belsen, donde fue capturada y juzgada. Volviendo a Braunsteiner, en 1942 fue transferida de Ravensbrück a Majdanek, el campo de exterminio situado en las afueras de Lublin, en la Polonia ocupada. Majdanek era uno de los 6 campos de exterminio del operativo Reinhard, los campos diseñados específicamente para la implementación de la solución final mediante cámaras de gas. En Majdanek ascendió a Rapportführerin, responsable de los recuentos, y luego a Lagerführerin del campo femenino. En esa posición supervisaba directamente a las otras guardias y coordinaba con el comandante de campo las operaciones de selección en la rampa. La selección en la rampa de Majdanek era el proceso mediante el cual los transportes que llegaban de los guetos de Polonia y de otros puntos de Europa eran divididos en 2 grupos, los que podían trabajar y los que serían gaseados de inmediato. Ancianos, niños, embarazadas y los que llegaban en mal estado físico iban directamente al gas. Braunsteiner tomaba esas decisiones señalando con el dedo. Los supervivientes de Majdanek, que testificaron décadas después en el juicio de Düsseldorf, en el que Braunsteiner fue uno de 22 acusados, describieron un patrón consistente de conducta. Maria Kaufmann, sobreviviente polaca, testificó que en noviembre de 1942 Braunsteiner seleccionó personalmente a 102 niños del campo femenino para su ejecución. Los niños habían llegado en un transporte desde el gueto de Lublin. Tenían entre 3 y 14 años. Braunsteiner los separó de sus madres durante un recuento. Los alineó y los entregó a los guardias masculinos que los llevaron a la cámara de gas. Otra sobreviviente, Sofia Murawska, describió cómo Braunsteiner golpeaba a las mujeres que se resistían a la selección usando las botas con tachuelas metálicas que le habían valido su apodo. Algunos testimonios describían que en ocasiones literalmente pisoteaba a mujeres caídas. El juicio de Majdanek en Düsseldorf fue, en términos de duración y complejidad, el proceso por crímenes de guerra más extenso de la historia judicial alemana hasta la fecha de su conclusión. Se inició en noviembre de 1975 con 22 acusados, de los cuales varios murieron o fueron declarados incapaces de ser juzgados antes del veredicto final. Los testimonios se extendieron a lo largo de 5 años y medio e incluyeron a sobrevivientes procedentes de Polonia, Israel, Francia y otros países. Los jueces deliberaron durante meses antes de pronunciar sentencia el 30 de junio de 1981. Braunsteiner fue condenada a cadena perpetua. Otros 2 acusados recibieron la misma condena. Varios recibieron penas de entre 3 y 12 años. Algunos fueron absueltos por falta de pruebas directas sobre actos individuales específicos, ilustrando la barrera jurídica que no sería superada hasta el precedente Demjanjuk de 2011. Irmgard Huber fue enfermera jefe del manicomio de Hadamar, una de las instalaciones del programa Aktion T4, el programa nazi de eutanasia forzada que asesinó a más de 70.000 personas con discapacidades físicas y mentales entre 1939 y 1941 mediante gas carbónico y posteriormente inyecciones letales. El programa T4 fue el laboratorio donde las SS perfeccionaron las técnicas de exterminio en masa que luego trasladarían a los campos de la solución final. Huber supervisó las operaciones de la sala de exterminio de Hadamar, organizó el traslado de pacientes desde instalaciones de toda Alemania y coordinó con los médicos las listas de quienes debían ser eliminados. Fue juzgada por los aliados en 1945 y condenada a 25 años. Liberada en los años 50, nunca fue procesada de nuevo. Ilse Koch, esposa del comandante de Buchenwald Karl Otto Koch, no tenía rango oficial en las SS. Las mujeres casadas con oficiales no podían obtener rango propio, pero ejercía autoridad de facto sobre el campo femenino de Buchenwald y era temida por los prisioneros masculinos también. Los testimonios presentados en los juicios de Dachau la acusaban de ordenar que se fabricaran objetos decorativos
pantallas de lámpara, encuadernaciones de libros, con la piel tatuada de prisioneros asesinados específicamente para ese propósito. Fue condenada a cadena perpetua por un tribunal militar estadounidense en 1947. El alto comisionado John McCloy, dentro de la política de clemencia de 1951, redujo su condena a 4 años, decisión que provocó una tormenta de protestas en el Congreso norteamericano. Un tribunal alemán la juzgó de nuevo en 1951 y la condenó de nuevo a cadena perpetua. Se suicidó en prisión en 1967. María Mandel, jefa de las guardias femeninas de Auschwitz-Birkenau, entre 1942 y 1944, supervisó a más de 200 Aufseherinnen en el mayor campo del sistema nazi. Era directamente responsable de las condiciones de vida en el campo femenino y participaba en las selecciones en la rampa. Los sobrevivientes la describían como musicalmente cultivada. Creó y protegió una orquesta de prisioneras que tocaba cuando llegaban los transportes a la rampa y simultáneamente capaz de ordenar ejecuciones de manera rutinaria. Cuando el avance soviético obligó a evacuar Auschwitz en enero de 1945, Mandel fue transferida a Múnich. Fue capturada por las fuerzas estadounidenses, extraditada a Polonia y juzgada en Cracovia. Fue ahorcada el 24 de enero de 1948. Juana Bormann, esta sí, la guardia de Bergen-Belsen, juzgada y ejecutada en 1945, había servido previamente en Auschwitz entre 1942 y 1943, antes de ser transferida al campo de trabajo de Budy y finalmente a Bergen-Belsen. El expediente de personal de las SS recuperado de los archivos parcialmente destruidos mostraba una trayectoria de 12 años en el sistema concentracionario, comenzando en los campos de Alemania antes de la guerra. Era una de las pocas guardias que había ingresado al sistema antes de 1939, en los años en que los campos alojaban principalmente presos políticos alemanes. Su transición de ese sistema al de exterminio de la guerra fue gradual e ininterrumpida, sin ningún punto de ruptura documentado en sus evaluaciones de rendimiento. El juicio de Majdanek dejó una lección jurídica que los fiscales alemanes tardarían décadas en asimilar completamente. Los 22 acusados habían sido juzgados bajo el estándar tradicional que exigía demostrar un acto individual específico contra una víctima identificable. Ese estándar, concebido para el derecho penal ordinario, resultaba inadecuado para el crimen de masas industrializado. Las cámaras de gas de Majdanek habían matado entre 60.000 y 80.000 personas. Nadie podía identificar al guardia específico que había cerrado una compuerta específica en una fecha específica. La consecuencia era que perpetradores con responsabilidad directa y bien documentada podían ser absueltos no porque no hubieran matado, sino porque no podía demostrarse que habían matado a una persona específica. Esa barrera no sería demolida hasta el precedente establecido por el caso Demjanjuk en Múnich en 2011, cuando un tribunal alemán aceptó por primera vez que servir en un campo de exterminio era en sí mismo suficiente para establecer complicidad en todos los asesinatos cometidos en ese campo durante el periodo de servicio. Era una conclusión que a muchos juristas les parecía obvia desde el principio y que el sistema judicial tardó 66 años en adoptar. La segunda mitad de la década de 1950 podría haber sido el final definitivo de cualquier intento de justicia. Los procesos habían concluido, las amnistías habían vaciado las prisiones, el sistema judicial alemán miraba en otra dirección. Entonces, en la primavera de 1958, un juicio en una pequeña ciudad del sur de Alemania lo cambió todo. En Ulm, 10 exmiembros de una unidad combinada de las SS y la policía fueron juzgados por su participación en el asesinato de miles de civiles judíos a lo largo de la frontera entre Alemania y Lituania en 1941. El juicio fue significativo no tanto por los crímenes que documentaba, que eran ya conocidos en términos generales, sino por lo que reveló sobre los perpetradores. Estos hombres habían vivido abiertamente en Alemania Occidental durante más de una década. Algunos tenían empleos en la administración pública. Ninguno había sido seriamente investigado. El juicio de Ulm expuso con precisión quirúrgica hasta qué punto el sistema de justicia había fracasado, no por falta de evidencia, sino por falta de voluntad y coordinación.
La respuesta política fue rápida. En diciembre de 1958, los ministros de justicia de los 11 estados de Alemania Occidental establecieron una nueva agencia en la ciudad de Ludwigsburg, la Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, la Oficina Central para la Investigación de Crímenes Nacionalsocialistas, conocida simplemente como Zentrale Stelle, comenzó operaciones en un antiguo edificio carcelario con un pequeño número de funcionarios. Su mandato: reunir evidencia, identificar sospechosos y remitir casos a los fiscales locales. Era la primera vez que Alemania Occidental disponía de una institución dedicada exclusivamente a rastrear a los responsables de los crímenes nazis que aún vivían dentro de sus fronteras. El trabajo de la Zentrale Stelle llevó directamente al proceso más significativo de las décadas siguientes. El juicio de Frankfurt sobre Auschwitz se desarrolló entre diciembre de 1963 y agosto de 1965. 22 acusados enfrentaron cargos por crímenes cometidos en el complejo de Auschwitz. El proceso duró 20 meses y escuchó testimonio de más de 350 testigos de 19 países diferentes. 6 acusados recibieron cadena perpetua. El juicio fue transmitido por radio y cubierto extensamente en prensa, llegando a millones de alemanes que habían preferido no saber. Por primera vez, el sistema concentracionario fue descrito en detalle ante la sociedad alemana que lo había ignorado. A lo largo de las décadas siguientes, la Zentrale Stelle ayudaría a llevar a juicio a casi 7.000 individuos. La cifra parece importante. Frente al número total estimado de perpetradores, decenas de miles de hombres y miles de mujeres, la proporción de quienes enfrentaron consecuencias legales permaneció pequeña. Para 2010, el tiempo actuaba como el principal aliado de quienes habían escapado a la justicia. La mayoría de los guardias de los campos tenían entre 80 y 95 años. Los testigos de sus crímenes también envejecían o habían muerto. Los procesos que se iniciaban frecuentemente terminaban sin veredicto porque el acusado fallecía o era declarado incapaz de soportar un juicio. La barrera jurídica que protegía a la mayoría era técnica pero efectiva. Para condenar a un exguardia, los fiscales alemanes necesitaban probar un acto criminal específico vinculado a una víctima identificada. Pertenecer al personal de un campo donde habían ocurrido masacres, incluso haber prestado servicio durante años, no era suficiente. Este estándar probatorio hacía casi imposible procesar a guardias de menor rango cuyas acciones individuales no habían sido documentadas con precisión. John Demjanjuk era un mecánico retirado de la industria automotriz que llevaba décadas viviendo en Cleveland, Ohio. Nacido en Ucrania en 1920, había sido hecho prisionero por las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Los fiscales alemanes reunieron evidencia de que había servido como guardia en el campo de exterminio de Sobibor, en la Polonia ocupada, durante 1943. Sobibor fue diseñado específicamente para matar. No era un campo de trabajo, sino un centro de exterminio inmediato donde cada tren que llegaba traía personas que serían asesinadas en las horas siguientes. Los fiscales no acusaron a Demjanjuk de ningún acto específico. Lo acusaron de haber servido en Sobibor. La teoría jurídica era radical. Trabajar en un sitio construido para el asesinato sistemático era en sí mismo suficiente para configurar complicidad en cada uno de los asesinatos ocurridos durante el período de ese servicio. El 12 de mayo de 2011, un tribunal de Múnich condenó a John Demjanjuk como cómplice de decenas de miles de asesinatos cometidos durante el periodo en que sirvió en Sobibor. Fue sentenciado a 5 años de prisión. Demjanjuk murió en marzo de 2012, antes de que su apelación pudiera resolverse. Pero el precedente legal sobrevivió. Por primera vez en la historia judicial alemana, servir en un campo de exterminio era suficiente para una condena, sin necesidad de demostrar un acto individual específico. El efecto fue inmediato. Fiscales alemanes, ahora armados con un nuevo marco jurídico, lanzaron investigaciones sobre guardias ancianos que habían escapado a la justicia durante 7 décadas. La carrera contra la mortalidad había comenzado oficialmente. Oskar Gröning no era un hombre que se escondiera. Durante décadas había hablado abiertamente sobre lo que había hecho durante la guerra. Lo había hecho no por culpa, sino porque quería refutar a los negacionistas del Holocausto.
Había estado allí, decía, había visto todo, había sucedido. Groening llegó a Auschwitz en 1942, a los 22 años, como miembro de las SS. Su tarea no era seleccionar prisioneros ni operar las cámaras de gas. Era contable. Su trabajo consistía en recoger el dinero y los objetos de valor que se quitaban a los prisioneros cuando llegaban al campo, contarlos y enviarlos a Berlín. Veía los trenes llegar, veía la selección en el andén. Conocía perfectamente para qué servía la instalación donde trabajaba. Sirvió en Auschwitz entre 1942 y 1944. Nunca negó sus funciones. En entrevistas para documentales y en una carta dirigida a un negacionista que conservan los archivos alemanes, Groening escribió que lo que había ocurrido en Auschwitz era un hecho histórico indiscutible y que él había sido testigo y parte de ese sistema. En julio de 2015, un tribunal de Lüneburg, la misma ciudad donde 70 años antes se había juzgado a Irma Grese, condenó a Oskar Groening. Tenía 94 años. El tribunal lo declaró culpable como cómplice del asesinato de 300.000 personas. Fue sentenciado a 4 años de prisión. El veredicto confirmó que el precedente Demjanjuk se mantendría. Trabajar en Auschwitz en cualquier capacidad administrativa equivalía a participación en el crimen. El fiscal Jens Lehmann argumentó ante el tribunal que Groening había formado parte de una maquinaria diseñada para el exterminio, que su trabajo rutinario de contabilidad hacía funcionar esa maquinaria y que por tanto compartía responsabilidad por sus resultados. Los abogados defensores argumentaron que Groening había intentado ser transferido de Auschwitz en varias ocasiones, lo cual era verificablemente cierto, y que su cargo administrativo lo alejaba de la responsabilidad directa. El tribunal rechazó estos argumentos. Sobrevivientes del Holocausto viajaron desde Israel, Estados Unidos y Europa para testificar o simplemente para estar presentes. Eva Kor, que había sido sometida a experimentos médicos en Auschwitz junto con su hermana gemela, tomó la mano de Groening al final del juicio y lo perdonó. El gesto fue fotografiado y publicado en todo el mundo. Generó controversia entre sobrevivientes y organizaciones que consideraban el perdón individual incompatible con la justicia colectiva. Oskar Groening murió en marzo de 2018, a los 96 años, sin haber cumplido un solo día de su condena. Los procedimientos legales de apelación, combinados con evaluaciones médicas sobre su capacidad para soportar el encarcelamiento, impidieron que ingresara a prisión. La condena de Groening abrió una ventana que se cerraba a gran velocidad. La central Stelle en Ludwigsburg compiló listas de potenciales acusados aún vivos en Alemania y en el extranjero. Los fiscales identificaron decenas de casos posibles. Muchos se desvanecieron antes de llegar a juicio. El acusado moría, o los médicos certificaban que no podía soportar el proceso. Reinhold Hanning había servido en Auschwitz entre 1942 y 1944. Fue condenado en junio de 2016 por el Tribunal de Detmold como cómplice de 170.000 asesinatos. Tenía 94 años, murió en mayo de 2017 antes de que su apelación pudiera resolverse. Hubert Safke había servido como médico paramédico en el campo de Auschwitz. El Tribunal de Neubrandenburg declaró en 2017 que no estaba mentalmente en condiciones de soportar el juicio. El caso fue archivado. Johann Rehbogen había trabajado como guardia en Stutthof entre 1942 y 1945. Su juicio comenzó en 2018. El proceso fue interrumpido repetidamente por problemas de salud. El fiscal principal argumentó que el precedente establecido en Demjanjuk y confirmado en Groening hacía de Rehbogen un cómplice en los asesinatos ocurridos durante su servicio. El acusado, que tenía 95 años, fue declarado incapaz de soportar el juicio completo. En 2019 el caso fue archivado. En 2020, la Fiscalía alemana anunció cargos contra una mujer, la primera mujer procesada bajo el nuevo marco legal, que había trabajado como secretaria en Stutthof. Irmgard Furchner, que tenía 96 años al momento de iniciarse el proceso, huyó de su residencia de ancianos el día en que debía comparecer por primera vez ante el tribunal. Fue detenida horas después. El juicio continuó y en diciembre de 2022 fue condenada como cómplice de 10.505 asesinatos. La sentencia fue de 2 años en suspenso, dada su edad avanzada.
El caso de Furchner confirmó tanto el alcance del nuevo marco legal como sus limitaciones prácticas. Una secretaria de 96 años que había mecanografiado órdenes en un campo de exterminio décadas atrás podía ser legalmente condenada como cómplice, pero la condena no implicaba encarcelamiento efectivo. Y para decenas de miles de guardias de menor perfil, la posibilidad de un proceso había desaparecido con el tiempo. En 2016, trabajadores de la construcción que renovaban apartamentos en Múnich descubrieron un alijo de documentos escondidos dentro de una pared. Los papeles incluían los expedientes personales completos de guardias femeninas en Dachau, con fotografías, direcciones e información familiar. Los fiscales alemanes revisaron los archivos. Concluyeron que todos los sujetos identificados habían fallecido. No se tomó ninguna medida adicional. En 2021, en Buenos Aires, trabajadores que demolían una casa en el barrio de Bernal descubrieron una habitación oculta que contenía parafernalia nazi, uniformes de las SS, fotografías y documentos personales pertenecientes a guardias de campos de concentración, junto con documentos de identidad que mostraban cómo estas personas habían obtenido la ciudadanía argentina bajo nombres falsos. Las autoridades sellaron las pruebas a la espera de una investigación. No se presentaron cargos. El centro Simon Wiesenthal, que rastreó criminales de guerra nazis hasta 2011, mantenía archivos con los nombres de 317 guardias de campo que habían escapado a la justicia. La mayoría había huido a Sudamérica, Australia o Canadá. De estas, solo 47 fueron extraditadas para juicio. La última persecución activa del centro ocurrió en 2006. Ingrid Metz había servido como oficial de comunicaciones en el campo de exterminio de Sobibor. Coordinó los horarios de los trenes que entregaron a más de 200.000 víctimas a las cámaras de gas. Las fuerzas británicas la arrestaron en 1945, pero la liberaron en 1947 por falta de pruebas. Regresó a su ciudad natal de Düsseldorf y trabajó como operadora telefónica hasta su jubilación. La policía la interrogó de nuevo en 1979, tras nuevos testimonios de testigos. Los fiscales se negaron a presentar cargos, citando pruebas insuficientes y el paso del tiempo. Murió en Düsseldorf en una fecha no registrada públicamente. Hermine Braunsteiner murió en 1999, después de 16 años en prisión. Oskar Gröning murió en 2018 sin haber cumplido un día de su condena. Entre ambos, representan los dos posibles desenlaces para los guardias que enfrentaron la justicia, uno atrapado a tiempo, otro demasiado tarde. La gran mayoría nunca fue atrapada en absoluto. No todos los perpetradores que administraron el sistema de terror nazi llevaban uniformes alemanes. Detrás de la estructura de los campos y de las masacres en campo abierto, existía una segunda capa de perpetradores que la historia tardó décadas en identificar con precisión, y a quienes la justicia de posguerra casi nunca alcanzó: los colaboradores del Este. Lituanos, letones, estonios, ucranianos, bielorrusos y alemanes étnicos de los territorios ocupados que participaron activamente en el Holocausto como guardias de campos, policías auxiliares y unidades especiales de ejecución. Sin ellos, el aparato de exterminio no hubiera podido funcionar a la escala que alcanzó. El 25 de julio de 1941, Heinrich Himmler emitió la orden formal de crear unidades de policía auxiliar integradas por ucranianos, bálticos y bielorrusos en los territorios ocupados. Las nuevas unidades recibieron inicialmente el nombre de Hilfspolizei, luego fueron rebautizadas como Ordnungsdienst en agosto de 1941 y finalmente integradas en la Schutzmannschaft a partir de noviembre de ese año. Para finales de 1941, aproximadamente 45.000 hombres servían en estas formaciones, la mitad de ellos en batallones móviles desplegados fuera de sus regiones de origen. Para 1942, la cifra había alcanzado los 300.000, superando numéricamente a los efectivos alemanes de policía en los territorios ocupados. La Schutzmannschaft se dividía en dos ramas operativas. El Einzeldienst operaba en ciudades y zonas rurales de su región de origen. Registraba judíos, custodiaba guetos, participaba en redadas y escoltaba deportados. Los batallones de Schutzmannschaft servían fuera de sus áreas de origen, específicamente en Bielorrusia y Ucrania.
combatiendo a partisanos soviéticos y apoyando a la policía alemana en ejecuciones masivas. Estos batallones recibían números asignados por región de origen, del 1 al 15 para Lituania, del 16 al 30 para Letonia, del 31 al 50 para Estonia, del 51 al 100 para la zona central de Rusia incluyendo Bielorrusia y del 101 al 200 para el sur de Rusia y Ucrania. Kasis Siurinskas nació en 1918 en Lituania y había servido en el ejército lituano antes de la ocupación soviética. En el verano de 1941, con la llegada de los alemanes, se presentó voluntariamente a la Schutzmannschaft recién formada. Como guardia en el Fort 4 de Kaunas, Siurinskas estuvo presente durante agosto y septiembre de 1941, cuando aproximadamente 1.800 judíos fueron fusilados en ese punto. Entre los ejecutados ese período se contaban más de 500 intelectuales judíos, médicos, abogados, ingenieros y artistas. En septiembre de 1941, Siurinskas participó en una misión en los alrededores de Kaunas, que incluyó la ejecución de 43 partisanos en el pueblo de Uzusaliai. Posteriormente fue trasladado al 2º Batallón lituano, renombrado 12º Batallón en febrero de 1942, que fue enviado a Minsk, donde operó bajo el Batallón 11 de la Policía de Reserva alemana, y participó en el asesinato de aproximadamente 46.000 personas, en su mayoría judíos y prisioneros de guerra soviéticos. Siurinskas también estuvo presente en la masacre de más de 5.000 judíos en los alrededores de la ciudad de Słuch el 27 de octubre de 1941. Jonas Stelmokas, nacido en Moscú en 1916 de origen lituano, se había graduado de la Academia Militar de Kaunas en 1939 y servido en el ejército lituano hasta la ocupación soviética. Se unió a la Schutzmannschaft en el verano de 1941. El 28 y 29 de octubre de 1941 participó en la Gross Action, la Gran Acción, en el gueto de Kaunas. Policías alemanes y auxiliares lituanos rodearon el gueto el día 28 y seleccionaron 1/3 de su población para ser fusilada. Los supervivientes del gueto, desde dentro de sus ventanas tapiadas, vieron pasar la columna. Uno de sus testimonios, preservado en los archivos de Yad Vashem, decía: «Los vimos marchar colina arriba, los miramos y lloramos». Los policías lituanos desnudaron a los judíos, les extrajeron objetos de valor y los empujaron a las fosas donde fueron ejecutados con ametralladoras. Aproximadamente 9.200 personas murieron en esa operación de 2 días. Stelmokas emigró a los Estados Unidos después de la guerra. Un tribunal federal de Pensilvania inició procedimientos de desnaturalización contra él en 1992. Aleksandras Lileikis tenía una trayectoria aún más larga de trabajo policial. Había servido en la Saugumo Policija, la policía de seguridad lituana, desde 1927, ascendiendo a subdirector en la región de Marijampol y luego subdirector para Vilna hacia 1939. Vilna, llamada por los judíos Vilne y apodada la Jerusalén del Norte, tenía una comunidad judía que representaba más del 40% de su población. Con la llegada de los alemanes en el verano de 1941, Lileikis regresó de Alemania, donde había permanecido durante la ocupación soviética, y el 20 de agosto de 1941 fue designado jefe de la Saugumo Policija para Vilna. En otoño de 1941, unos 130 lituanos trabajaban bajo sus órdenes. Bajo su dirección, la Saugumas identificó, arrestó y entregó a judíos a los pelotones de ejecución alemanes y lituanos. Lileikis emigró a los Estados Unidos después de la guerra. En 1996, un tribunal federal de Massachusetts inició procedimientos de desnaturalización. Lileikis murió ese mismo año antes de que el proceso pudiera concluir. En Letonia, la estructura colaboracionista adquirió una forma específica bajo el mando de Víctor Arags. Arags nació en 1910 y en julio de 1941 formó el Arags Kommando, una unidad auxiliar de aproximadamente 300 hombres reclutados entre exmilitares, exoficiales de policía y estudiantes universitarios, subordinada directamente a Rudolf Lange, S. Sturmbannführer y coordinador táctico de la Einsatzgruppe A.
El comando mató aproximadamente 29.000 judíos durante el verano y otoño de 1941, operando primero en la zona de Bikernieki, en las afueras de Riga, y luego recorriendo el campo en operaciones de liquidación de comunidades rurales judías. En noviembre de 1941, para vaciar el gueto de Riga, los alemanes movilizaron al comando de Arajs junto con unos 1.000 letones adicionales. Los hombres de Arajs golpeaban las puertas del gueto al amanecer del 30 de noviembre mientras policías lituanos organizaban la columna de deportados hacia el sitio de fusilamiento de Rumbula. Arajs fue capturado, juzgado y condenado en Alemania Occidental en 1979 a cadena perpetua. Murió en prisión en 1988. El segundo al mando del comando fue Konrad Skalleis, nacido en 1913 en Riga. Había servido en el ejército letón, luego en el ejército rojo tras la anexión soviética y en 1941 desertó para unirse al comando de Arajs, donde actuó como comandante de compañía y primer teniente. Participó en la detención y ejecución de judíos en Riga y en la zona rural letona y sirvió adicionalmente como guardia en el campo de trabajo de Salaspils. Skalleis emigró a los Estados Unidos después de la guerra, luego se trasladó a Australia. Las autoridades australianas lo investigaron en los años 90. Los tribunales canadienses y británicos también lo examinaron en distintos momentos. Ningún país logró procesarlo antes de su muerte en el año 2001. En Lituania funcionó también el Ypatingasis Būris, una unidad de ejecución especializada de entre 40 y 60 hombres, compuesta por lituanos bajo mando de oficiales lituanos y alemanes del SD. Esta unidad pequeña fue responsable del asesinato de aproximadamente 10.000 personas en distintas localidades durante septiembre y octubre de 1941. Entre 1941 y 1943 sirvió como guardia en Paneriai, sitio de fusilamiento y campo de detención a las afueras de Vilna, donde participó en el asesinato de aproximadamente 80.000 personas. En Ucrania, la magnitud del colaboracionismo fue aún mayor. Alrededor de 100.000 ucranianos sirvieron como policías auxiliares, de los cuales aproximadamente 35.000 formaron parte de los batallones móviles de la Schutzmannschaft. John Kalimon, ucraniano nacido en 1921 en lo que era entonces Polonia, trabajó como policía auxiliar en Lviv desde al menos mayo de 1942 hasta marzo de 1944. Los registros alemanes, presentados en su juicio de desnaturalización en un tribunal federal de Michigan, mostraron que el 14, 20 y 21 de agosto de 1942 Kalimon escoltó aproximadamente 3.450 judíos desde el gueto hasta los puntos de embarque para los transportes de deportación. Durante esos 3 días utilizó 8 cartuchos de munición. El registro anotaba que 38 judíos fueron muertos intentando escapar. En 2007, el tribunal ordenó su desnaturalización. Bogdan Kosi, ucraniano de Galicia y miembro de la Organización de Nacionalistas Ucranianos desde 1939, se unió a la Policía Auxiliar Ucraniana en la ciudad de Lisiecz en abril de 1942. Participó en las redadas de judíos durante el verano de ese año. En otoño de 1943, detuvo y disparó personalmente a una niña judía que se ocultaba en casa de una mujer polaca en Lisiecz. En esas mismas semanas participó en el asesinato de la familia Kandler, identificada en los registros del proceso. Kosi emigró a los Estados Unidos después de la guerra. Un tribunal federal de Florida inició en 1982 procedimientos de desnaturalización. Fue deportado. El caso de Konrad Schellong ilustra el componente alemán de los guardias de campos que también llegaron a los Estados Unidos. Schellong nació en 1910. Se unió a las SA en 1932, al partido nazi y a las SS en diciembre del mismo año, y en 1934 comenzó a servir como guardia en el campo de Sachsenburg, en Sajonia. De 1936 a 1939 estuvo destinado en Dachau, comandando grupos de guardia. Era plenamente consciente del maltrato sistemático de los prisioneros, el trabajo extenuante, la desnutrición, los castigos físicos severos. Instruyó a los guardias bajo su mando a disparar contra cualquier prisionero que intentara escapar. Emigró a los Estados Unidos.
En 1982, un tribunal federal de Illinois inició su desnaturalización, confirmada en apelación en 1986. Algimantas Dailide nació en 1921 en Kaunas. Los soviéticos lo expulsaron de la escuela forestal donde estudiaba por sus actitudes anticomunistas. Con la llegada de los alemanes, se unió a la Saugumo Policija de Vilna. Su trabajo cotidiano consistía en detener a judíos sospechosos de haber escapado del gueto, interrogarlos, confiscarles dinero, joyas y pasaportes y entregarlos a los alemanes para su ejecución. En su propio juicio de desnaturalización, Dailide explicó su trabajo en términos administrativos. Su función era separar a los infractores graves, judíos y comunistas, de los delincuentes ordinarios en la prisión de Lukiškės. La distinción era, en la práctica, la diferencia entre sobrevivir y ser fusilado. Fue desnaturalizado por un tribunal de Ohio en 1997. Lituania lo procesó en 2004, pero fue absuelto bajo la argumentación de que sus actos habían sido cometidos bajo coacción soviética. El caso del obispo Valerian Trifa en Michigan expuso una dimensión diferente del colaboracionismo, la propaganda como precondición de la masacre. Trifa fue editor del periódico estudiantil Libertatea en Rumanía, donde publicó artículos antisemitas sistemáticos, y presidente de la Unión Nacional de Estudiantes Cristianos Rumanos. El 20 de enero de 1941 dio un discurso ante aproximadamente 5.000 estudiantes en Bucarest que detonó un pogrom que duró 3 días y mató a aproximadamente 120 judíos. Los perpetradores mataron judíos en un matadero industrial y colgaron sus cuerpos de los ganchos de metal utilizados habitualmente para las reses. Un testigo ocular estadounidense describió la cantidad de sangre derramada. Trifa llegó a los Estados Unidos después de la guerra, fue ordenado obispo ortodoxo y en 1955 pronunció la oración de apertura en una sesión del Senado norteamericano. La OSI inició procedimientos en los años 70. En 1984, Trifa aceptó renunciar a su ciudadanía y fue deportado a Portugal, donde murió en 1987. El experimento de la justicia sobre los colaboradores del Este resultó ser incluso menos satisfactorio que el ejercido sobre los guardias alemanes. Los documentos que probaban su participación estaban en su mayoría en poder de la Unión Soviética, que no los compartía durante la Guerra Fría. Los testigos que podían identificarlos eran supervivientes del Este que vivían en Israel, Polonia o la propia URSS. Los juicios de desnaturalización en los Estados Unidos requerían pruebas conforme al estándar civil norteamericano, que era alto, y el tiempo actuaba implacablemente a favor de los sospechosos. Por cada Calimón que fue desnaturalizado, decenas de hombres con historiales comparables murieron tranquilamente en Wisconsin, en Toronto o en Melbourne, sin que nadie hubiera tenido la oportunidad siquiera de pronunciar sus nombres en un tribunal.